Último día del camino. Vamos a recoger las cosas y emprender la marcha. Salimos de Melide, nos quedan 50,5 kilómetros. Nuestro último día de camino, y lo empezamos visitando una joya, como es la iglesia románica de Santa María de Melide, de finales del siglo XII, que a día de hoy conserva su altar original y las pinturas murales del siglo XVI de la bóveda del ábside. Volvemos a tomar bellos carriles de arboleda que nos provocaban sentimientos encontrados. Por un lado, nos emocionaba llegar a Santiago, pero por otro, no queríamos que estos senderos se acabasen. ...46,5 kilómetros. La iglesia de Santiago de Boente es originaria del siglo XII, aunque posteriormente sufrió una reconstrucción en el siglo XIX. La imagen de Santiago peregrino también es del siglo XIX. 43,5 para llegar. Vemos los mensajes de ánimo que hay en este mojón, porque ahora viene una cuestecita muy bonita, que yo no la voy a subir. Padre. Eso. A Sandra se le ha roto lo de la botella. A mí la cadena se me ha quedado enganchada. Santiago nos lo está poniendo difícil. Y además acabamos de subir una cuesta que hemos quemado el desayuno de hoy y la cena de ayer. La caimada. Y la caimada, eso. El perfil de inicio de esta etapa es claramente rompepiernas, en la que topamos con pendientes traicioneras que aparecen sin avisar. En Arzúa hicimos una parada en la capilla gótica de la Magdalena, del siglo XIV, que perteneció a un convento de frailes agustinos. En la actualidad se ha restaurado para darle uso como sala de exposiciones y conferencias. Este amable pintor nos enseñó su preciosa muestra. Salimos de Arzúa y continuamos el camino. Nos quedan 36 kilómetros. Retomamos la marcha por sendas rurales, frecuentadas por verdes bosques y praderas donde el ganado no lo tiene muy difícil para encontrar alimento. Joder, vaya cuestecita. Hemos vuelto a quemar el desayuno de antes de ayer, el almuerzo de hace 3 días. Nos llamó la atención la escasa presencia de peregrinos que encontramos en este trecho a primeras horas de la mañana. El desnivel, que era bastante suave, sumado al sosiego que desprendía el camino, nos llevaban de la mano por este placentero trazado en el que cruzábamos pocas palabras. Nos va quedando menos, 23 kilómetros. Poco a poco los nervios empezaban a aflorar. Cada mojón kilométrico que divisábamos era como una inevitable cuenta atrás hacia el final de nuestro camino, y las ganas de llegar, sumadas al empeoramiento de la meteorología, empezó a crearnos un ligero estado de ansiedad. Pues sí, nos está lloviendo. A 19 kilómetros del final. Llega Santiago mojadito. Santiago nos lo pone más difícil. La lluvia hizo acto de presencia, y también el frío, y solo nos daban respiro algunas pistas forestales que nos protegían de la intemperie. ¿Tú qué comes? ¿Qué comes? Mira. 10 kilometritos. Estamos ahora pasando muy cerca del aeropuerto. Presionados por la meteorología, tuvimos que esforzar un poco nuestro ritmo para mantener calientes nuestros músculos. La llegada a Monte de Gozo está siendo bastante dura. Estamos ya fundidos. Último tramo antes de llegar.
monumento del Monte de Gozo fue inaugurado en el año jacobeo de 1993 con motivo de la visita que el Papa Juan Pablo II realizó a Santiago el año anterior. En condiciones normales, los peregrinos pueden ver a lo lejos las torres de la Catedral de Santiago. Nosotros no tuvimos esa suerte y no pudimos disfrutar de ese gozo. Afrontamos la llegada a Santiago con el cuerpo agarrotado y era tan lamentable nuestro estado físico que decidimos dejar los últimos metros de llegada a la catedral para el día siguiente. La nuestra no fue la entrada que ansían muchos peregrinos, pero como se suele decir, lo importante no es el destino, sino el camino recorrido, y en eso sí podemos dar fe de habernos quedado muy satisfechos.